¿Cuál crees que es la principal problemática que atraviesa esta sociedad? Indudablemente es bastante difícil hacer una mirada en sociedades tan complejizadas como las nuestras. Por suerte, tan complejizadas, en los últimos 50 años se ha visto un crecimiento de estas sociedades, crecimiento cultural, crecimiento tecnológico, expectativas de vida, posicionamiento frente al resto de los miembros de la sociedad. Estos cambios han sido tan importantes que indudablemente muestran una desprolijidad en el crecimiento, lo que no significa que ese crecimiento sea malo o nocivo. En principio, nuestra sociedad en general, no me refiero exclusivamente a Coronel Suárez, sino a la sociedad de nuestro país o de América Latina, ha crecido con un mayor grado de conciencia de los sectores populares respecto a sus derechos y a sus obligaciones. Es decir, desde una perspectiva de clases, ha habido un crecimiento en la conciencia de clases de importantes sectores de la población, lo que horizontaliza un poco el nivel de pensamiento y comprensión de la problemática social dentro de nuestra estructura capitalista. Esta lectura es una lectura, si se quiere, psicosociopolítica, ¿cierto? Indudablemente este crecimiento en la conciencia de clases de importantes sectores, entre otras cosas el acceso al conocimiento, ha generado una mayor conflictiva respecto a lo que era antiguamente la tranquilidad, determinados tipos de emprendimientos donde el obrero ocupaba su lugar, el empleador su lugar, el patrón su lugar. Hoy en día esas figuras están, diluidas. Yo no puedo decir que esté bien o mal esto es así, esto es una descripción. Quizá ese crecimiento, se hace de una manera desprolija y eso atente contra un crecimiento ordenado. Pero sí podemos arribar a conclusiones que ese nivel de conflictividad puede tener resoluciones en tanto y en cuanto los diversos actores coincidan sin vehemencia, sin agresividad, sin violencia, sin querer cambiar las cosas de un día para otro. Puede que ese crecimiento sea un crecimiento positivo y que determine el desarrollo de sociedades cada vez más sólidas desde lo individual y desde lo colectivo. Digo desde lo individual porque hay muchas cuestiones que se resuelven desde la moral individual. El ser humano, no roba, no solo porque para que no lo persigan o lo metan preso, sino mucha gente no roba porque moralmente entiende que no tiene que robar, y eso sería lo ideal, que cada uno de nosotros internalice ese fenómeno. Así que en conclusión, la sociedad ha crecido en términos generales, el nivel de conflictividad ha crecido y hoy en día para nosotros es un gran desafío darle un canal adecuado a ese nivel de conflictividad para que exista un crecimiento armónico o terminar en ciertos niveles de enfrentamiento que de última dan como resultado crecimientos disarmónicos o decrecimiento de una sociedad. Podríamos decir que todo ese crecimiento que vos planteabas es una de las razones que lleva a que la sociedad sea cada vez más conflictiva, viva en un nivel de estrés probablemente y pasen casos como lo que vienen ocurriendo últimamente. Sí, los casos que uno puede ir encontrando a lo largo del anecdotario a veces no son muy representativos de tal o cual cosa, pero bueno, serían representativos, de alguna problemática psicológica. A veces representan una problemática individual y no necesariamente una problemática social. Ahora, el caso en sí puede representar una problemática individual. La repercusión del caso por diversos intereses sociopolítico-económicos es otra cosa. ¿A qué me refiero? Hoy en día podríamos decir que tal vez a importantes sectores de la política nacional, en medio de cuestiones electorales, le convenga que exista un caso Ángeles Mancheri. Digo esto porque mantiene a la población interesada en una anécdota, si se quiere y se me permite, una anécdota sin gran trascendencia política, permite que uno no se meta a escudriñar en cosas que podrían, alterar el orden instituido o el orden que alguien quiere desinstituir. Entonces, en esta pelea, por llamarla así, esta pelea, identificarla
gobierno Clarín, cada uno le conviene que eso esté un poco planchado, hasta que uno termine de presionar a la Corte defina se deje o no presionar. Pero entonces, una cosa es el caso, que yo entiendo, y esto es muy personal, no representa nada más que la acción de una persona posiblemente desajustada, con mayor nivel de conciencia de lo que estaba haciendo, en este caso digo Mangieri, y una víctima con un mayor o menor grado de compromiso con Mangieri, en el sentido de que puede haber aceptado ir con él a tomar mate o no, en fin. Pero es una cuestión de dos personas, una mayor y otra jovencita, que termina mal con un mayor o menor grado de compromiso cada uno de ellos. Punto. La gran discusión que se hace de esto, donde todos empezamos a aprender lo que es el ADN, cómo identificar a un sujeto, no solo eso, sino que aprendemos de criminalística, cómo se recoge una huella, que yo me parece que es una cosa que no tiene una gran importancia en lo que es al hecho en sí, una gran significación. Sí, toda esa información, cuando nos ponemos a pensarla, indudablemente, fíjense que antes desaparecía gente y nadie averiguaba nada, y hoy en día, bueno, tenemos un crimen que, no quiero faltar el respeto a nadie, pero es lo mismo, uno vale de uno, es lo mismo, ¿no? El valor moral es el mismo. Hacemos investigaciones minuciosas y gastamos horas y horas de programación que seguramente tienen que ver con otra etapa de la evolución social y también de la evolución política. Y desde la psiquiatría, un caso particular como el que estábamos mencionando, Mangieri, ¿cuáles son los rasgos que esa persona a su criterio presenta desde un punto de vista psiquiátrico? Porque indudablemente estamos hablando de alguien desajustado, como usted, o desequilibrado. Por lo que yo he visto, y todo a modo de hipótesis, yo no dar certeza, ¿cierto? Da la impresión de tener componentes de la personalidad antisociales, decimos nosotros. El término psicópata en los libros de psiquiatría modernos, en las clasificaciones, el término psicópata no existe, se eliminó, porque subjetivaba mucho la situación. Entonces vemos un sujeto posiblemente con rasgos antisociales, que son las personas que no respetan los derechos de los demás, digamos la hipótesis mía, que es una hipótesis sencilla, donde el hombre seguramente la invitó a pasar a su departamento con algún engaño y quiso seducirla, no habrá podido, la presionó para tener algún tipo de acercamiento sexual y terminó en un asesinato. Digamos, esta es la conclusión más sencilla, digamos así. Bueno, indudablemente un hombre que hace eso, que llega hasta esos límites, es un hombre con alteraciones importantes de su personalidad y rasgos que son los rasgos antisociales, que pueden expresarse a veces en un brote y muchas veces se pueden expresar a lo largo de su vida cotidiana en una serie de pequeños actos que no necesariamente terminan en un homicidio. ¿Una persona así es recuperable desde un punto de vista de un tratamiento psicológico o psiquiátrico? Como lo que yo describí, no, porque digamos la base o una de las características de la personalidad antisocial es la ausencia de culpa, y uno cambia de la culpa. Si uno no tiene culpa, cambia nada. Puede haber un razonamiento de lo que es portarse bien, pero estar todo en el plano del pensamiento es difícil de lograr. Se ha intentado reeducar personas con trastornos antisociales, no se logra mucho. No es simplemente una comprensión de lo que es hacer las cosas bien, sino que tiene que haber algo más profundo, digamos, el compromiso de no dañar a otro. Sí, la incorporación. Lógico, yo puedo querer una cosa, pero si el otro no quiere, yo tengo que respetar el límite del otro. Ahora, si yo no lo respeto, estoy, digamos, violando completamente el derecho del otro, y a partir seguramente que no existe la sensación de ningún nivel de responsabilidad interior.